Bien, este video del tema de hidrodinámica nos está pidiendo la presión en una de las secciones de un tubo de diferentes dimensiones. El problema dice: el agua fluye a través de una tubería horizontal de sección variable de 4 centímetros y 11 centímetros. Si en la región más estrecha la velocidad del agua es de 8.9 metros sobre segundo y la presión es de 150.000 pascales, ¿cuál es la presión en la región más ancha? Para iniciar este problema, primeramente necesitamos de identificar lo que es el tubo al cual hace mención y vamos a enumerar las regiones, porque de ahí va a derivar todo lo que es la aplicación de los datos en la fórmula que vayamos a utilizar. En este caso voy a nombrar la sección 1, el tubo más estrecho, y en la sección 2, que es donde está más amplio, la voy a llamar como sección 2. Los datos del problema indican que en esta parte va a medir 4 centímetros y que en esta otra va a medir 11 centímetros. Bien, ese es en sí el primer paso que se debe realizar para empezar a identificar los datos, porque los datos que nos está dando el problema, nosotros tenemos que nos está dando un diámetro 1 equivalente a 4 centímetros y que nos está dando la medida del diámetro 2, que es equivalente a 11 centímetros. Revisando también nos está dando lo que es la velocidad del agua en la parte más estrecha, de tal manera que vamos a poner velocidad 1, porque así está nombrado como la región 1. En la velocidad 1 vamos a poner 8.9 metros sobre segundo. La velocidad 2 es la que nos está pidiendo, esa la desconocemos y la dejamos en su momento así. Para analizar nosotros la fórmula para resolver este problema, tenemos una fórmula de continuidad en donde dice que presión 1 más 1/2 por la densidad de líquido que está fluyendo en ese tubo por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad del mismo líquido por la gravedad por la altura 1, o sea, a la altura que está la región 1, es igual a presión 2 más 1/2 multiplicado por la densidad del agua en este caso, por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Esa es la fórmula que nos indica para este problema. Pero, ojo, aquí como las dos secciones, al centro de las dos secciones está exactamente a la misma altura, nosotros vamos a despreciar esa parte. Y como también densidad y gravedad equivale exactamente a este extremo de la fórmula, pues nosotros podemos despreciar, quitar esta parte de la fórmula y la fórmula me quedaría presión 1 más 1/2 por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a presión 2 más 1/2 que se va a multiplicar por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Bien, pues ahí tenemos lo que es la fórmula más simplificada, pero ahora lo que sigue es tratar de despejar la presión 2, que es la presión que existe en la región 2 de este tubo. Vamos a pasar todo y vamos a decir que presión 1 más 1/2 por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Esta parte está sumando, lo vamos a pasar restando, menos 1/2 de densidad por la velocidad 2 al cuadrado
es igual a presión 2. Ahí la tenemos despejada. Vamos a poner presión 2. Solamente vamos a cambiar de extremo a las partes de la fórmula. Presión 1 más 1/2 por la densidad, por la velocidad 1 al cuadrado, menos 1/2 por la densidad, por la velocidad 2 al cuadrado. Nosotros vamos a observar en esta expresión que estos dos términos se pueden factorizar, ya que 1/2 y la densidad puede ser factor común para poder factorizar esos términos. Ponemos presión 1 más 1/2 y densidad, lo vamos a poner como un factor común, y al estar dividiendo esta parte, este término entre el factor común, nos va a quedar velocidad 1 al cuadrado menos, y este término entre el factor común nos va a quedar velocidad 2 al cuadrado. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar. En sí, nosotros tenemos también otro dato aquí, que presión 1 es igual a 150.000 pascales. Observemos que el dato de presión 1 lo tenemos, el de densidad, aunque no nos lo da el problema, nosotros sabemos que de la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. De tal manera que tenemos presión 1, tenemos densidad, tenemos la velocidad 1, sí, tenemos ese dato, y desconocemos velocidad 2. Por ese motivo, nosotros necesariamente tenemos que calcular primero la velocidad. Y en algunos videos anteriores yo había puesto una fórmula de la siguiente manera, que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Si nosotros descomponemos esta fórmula, en lugar de calcular el área de las circunferencias, nosotros podemos simplificar esta fórmula de la siguiente forma. Podemos poner pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por velocidad 1 es igual a pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4 por velocidad 2. Pi sobre 4 lo podemos cancelar en ambos extremos de la igualdad, y nos queda que diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 es igual a diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. Posteriormente necesitamos de despejar velocidad 2, que es el dato que me hace falta aquí. Y decimos lo siguiente. Diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1, y esto lo vamos a poner dividiendo, porque diámetro 2 al cuadrado está multiplicando velocidad 2, lo vamos a poner en esta parte dividiendo, va a ser igual a velocidad 2, y esa es la fórmula que me va a ayudar a resolver lo que es la velocidad 2. Sustituyendo, podemos decir que velocidad 2 es igual a, aquí vamos a hacer una pequeña agrupación en donde decimos velocidad 1 y lo ponemos entre paréntesis lo que es diámetro 1 sobre diámetro 2, y esto lo elevamos al cuadrado. Empezamos a sustituir y decimos que velocidad 1 es igual a 8.9 metros sobre segundo multiplicado por el diámetro 1, que equivale a 4 centímetros sobre 11 centímetros, que es el diámetro 2, y esto lo elevamos al cuadrado. Velocidad 2 es igual a realizando
en nuestra calculadora toda esta operación, donde vamos a dividir 4 entre 11 y luego el resultado lo elevamos al cuadrado y luego el resultado obtenido del cuadrado lo multiplicamos por 8.9, entonces aquí nos va a dar el resultado de 1.8 y como centímetros se elimina con centímetros, me va a quedar las unidades de metro sobre segundo que equivalen a la velocidad. Ahí ya tenemos lo que es la velocidad. Continuando con lo que es el procedimiento, nosotros previamente ya habíamos contemplado lo que es la fórmula, que es para calcular la presión 2. Esa la vamos a escribir en esta parte. Presión 2 es igual a presión 1 más 1/2 multiplicado por la densidad, y esta multiplicado por velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. Sustituyendo los valores, presión 2 es igual a el equivalente a presión 1, que son los 150.000 pascales, y le vamos a sumar la multiplicación de 1/2 por la densidad del agua. La densidad del agua dijimos que eran 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y esta a su vez multiplicado por las velocidades que tenemos aquí. Velocidad 1, que equivale a 8.9 metros sobre segundo, y este elevado al cuadrado, y le vamos a restar lo que es la velocidad 2 que previamente calculamos, en donde escribimos 1.8 metros sobre segundo y este lo elevamos al cuadrado, y ahí tenemos la fórmula. Esa expresión la podemos ir realizando paso a paso todas las operaciones, cuidando el nivel jerárquico de las operaciones. Recuerden que primero hay que realizar todo lo que esté agrupado entre paréntesis, cuidar de resolver lo que son las cantidades elevadas a una potencia, luego multiplicaciones, divisiones y al final suma y resta. De tal manera que se va a resolver toda esta parte de aquí hasta acá, y el resultado se lo vamos a sumar a 150.000 pascales. Lo estoy resolviendo en la calculadora, y en la calculadora, a la hora de ingresar la expresión, nos va a quedar como resultado presión 2 es igual a 188.908.8 pascales. Ese sería el resultado. Existe una analogía sobre la resolución de este problema, y es que nosotros vamos a observar que a la hora de calcular las velocidades, la velocidad en la parte más estrecha, la velocidad 1, siempre va a ser mayor a la velocidad en la parte más amplia. Caso contrario que sucede con lo que son las presiones. Nosotros observamos que en la región 1 la presión es de 150.000 pascales, mientras que en la región 2 aumenta su presión. Presión 1, entonces, va a ser menor a la presión 2, tomando en cuenta las áreas. Bien, eso es la resolución de este problema.